Hola, ¿qué tal, Julián? De Diego, Agustina Henrich lo saluda, ¿cómo anda? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, ¿todo bien? Por allá. Muy bien, gracias. Me alegro. Julián, Alberto Fernández dijo recientemente, le pidió a los empresarios que no dejen de generar trabajo, que sigan invirtiendo. ¿Por qué siempre estamos en este círculo vicioso de que no invertimos? Siempre es como viendo la misma película. Bueno, la inversión es un riesgo y el que tiene que medir ese riesgo es el empresario. En un contexto como el que estamos viviendo, donde este gobierno cambia las reglas todos los días, verdaderamente no hay un ambiente propicio para la inversión. Entonces, tenemos el tema del impuesto a las grandes fortunas, tenemos el cambio de las reglas cotidianas en materia previsional, en materia laboral, las promesas del gobierno de generar una cantidad de auxilios en todo lo que tenga que ver con el regreso a la normalidad, se están esfumando por efecto de las restricciones que se firmaron con el Fondo Monetario en materia de emisión, en materia de déficit fiscal. Por un lado, esto es la sábana corta, ¿no? Por un lado, todos sabemos que esas medidas que está tomando el gobierno las tenemos que restringir. Por el otro lado, sabemos que esas restricciones van a producir un deterioro del mercado interno. Así que verdaderamente las condiciones para la inversión en la Argentina se han convertido en una cosa sumamente compleja, muy, muy difícil. Nosotros todos los días atendemos consultas de las empresas en estado de emergencia. Hay empresas que todavía no han podido facturar desde marzo cuando se decretó la paralización de la economía. Hay otras que piensan que en los próximos 3, 4 meses van a empezar a poder tener algún tipo de movilidad, pero la verdad que las condiciones no están dadas. La evolución de la pandemia ha ido en contra de todos los planes, porque claramente la estrategia que se adoptó del, del aislamiento no tuvo éxito, y hoy en este momento estamos subiendo rápidamente en el ranking de infectados y de fallecidos por millón de habitantes, cuando se suponía que cuando se empezaron a tomar las primeras medidas estábamos en las mejores condiciones. En fin, no ayudan ni las cuestiones que tienen que ver con la coyuntura, Sí. ni las medidas que está adoptando el gobierno, y mucho menos ayuda el rebrote que se vive en Europa y en Estados Unidos, y que en alguna medida en la Argentina no es un rebrote, pero está generando un nivel de intensidad que inclusive ahora está amenazando con comprometer seriamente el tramo de la etapa turística, que es una actividad que tiene mucha importancia en la Argentina porque es de mano de obra intensiva. Tal cual. Si esa actividad va a estar reducida a una mínima expresión, también eso va a producir daños irreparables, ¿no? Bueno, en la Argentina siempre estamos un poco ahí dando vueltas con la economía en equilibrio, digamos, y por supuesto la pandemia por ahí nos agarró en peores condiciones que a otros países. El gobierno propuso, y de hecho llevó a cabo esto del ATP, pero también así como lo impuso, lo quitó o decidió restringirlo este último mes. ¿Le parece que debía haber sido gradual esta quita de la ayuda por parte del gobierno, acompañando un poco la reactivación de algunos sectores más que nada? El buen manejo que ha tenido el gobierno del ATP hasta octubre se quebró el 31 de octubre. Es más, en octubre ya hay muchas empresas que todavía están en estado crítico, que Claro. no han podido reaccionar en cuanto a su facturación y a su nivel de actividad, y ya en el mes de octubre no recibieron el ATP y fue rechazado. Si bien el gobierno alega y dice con razón que muchas de estas presentaciones las responde un enlatado que en definitiva es un algoritmo previsto por el sistema, lo cierto es que los beneficios del ATP en octubre, hay muchas empresas que siguen en estado dramático de su economía interna,
y tuvieron que recurrir al rechazo que se produjo en octubre. Así que este corte abrupto, originado también en las medidas de restricción presupuestarias y en la necesidad de no emitir más, o por lo menos no emitir en los niveles de emisión que estábamos viviendo hasta ahora, van a terminar produciendo un segundo perjuicio a la economía. Ya el primer perjuicio lo produjo el aislamiento, que está bien, con el diario del lunes uno se da cuenta que no fue una buena medida. Pero ahora estamos tomando otra nueva medida que produce otro daño ulterior, que es el salir abruptamente del sistema de ATP y dejar a las empresas libradas al azar, cuando todavía restan, si uno lo analiza en perspectiva, por lo menos noviembre y diciembre de este año y el primer semestre del año que viene, teniendo en cuenta que todos los anuncios que se habían hecho sobre la vacuna no fueron ciertos. Es decir, que la vacuna iba a estar en noviembre, que la vacuna iba a estar en octubre, que la vacuna va a estar en el último trimestre del año, resultó ser un engaño o una imprecisión que ahora la va a pagar quien lo sostenía, que es el gobierno nacional. El gobierno nacional dijeron en noviembre estamos distribuyendo ya por lo menos de todas las vacunas, y ahora se sabe que hasta febrero o marzo no va a haber ninguna novedad. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a tener todo el año 2021 con efectos todavía de la pandemia, todo el año 2021. Vamos a tener que seguir usando barbijo, vamos a tener que seguir tomando medidas de prevención, el grupo protegido va a tener que seguir siendo protegido, la economía va a reaccionar en forma muy heterogénea, y hasta que la vacuna no se haya generalizado, cosa que no veo que se pueda producir hasta el segundo semestre del año 2021, no va a haber una lucha firme y sólida contra la pandemia. Así que tenemos 2021 entero con restricciones, y eso parece que el gobierno no ha tomado conciencia de eso, y entonces empezó a hacer estos cortes, como tú decías muy bien, abruptos, que ahora sí empiezan a jugar un papel decisivo en la supervivencia de las empresas. Hay muchas empresas que no van a poder sobrevivir a este fenómeno, y hasta ahora habían resistido gracias al esfuerzo común que había entre el ATP del Estado y el dinero que estaban poniendo todos a pérdida, a niveles que son, hay que aclararlo, exóticos. Nunca en la historia de la economía argentina hubo tantas pérdidas y hubo tantos dineros que se sumaron en el medio de una crisis como en estos últimos 8 meses. Tal cual. Bueno, usted lo decía bien, ¿no? Con el diario del lunes, y aunque recién comentaba que dentro de todo fue un muy buen manejo y una buena propuesta el ATP, hubiera sido preferible, viéndolo con distancia, ¿no? Ya pasó mucho tiempo, pero hubiera sido preferible que en vez de recibir esta ayuda, por ahí las empresas se les recortaran algunos gastos, cargas sociales, se los ayudara con los impuestos. Bueno, cuatro mecanismos hay para poder ayudar a las empresas en la transición. Algunos existen, otros no. Uno es el ATP, que en el sentido de que se cubran dos rubros, que son una proporción del pago de los salarios o de los subsidios de suspensión, y la otra es la postergación de las cargas sociales, contribuciones patronales, en rigor el 90% del CIPA, o la condonación de contribuciones patronales. Ya sabemos, por efecto de lo que está pasando con la jubilación, y este doble mensaje que también vuelve a aparecer de la jubilación, que se van a actualizar y resulta que la jubilación se vuelve a atrasar, y entonces el gobierno está pagando un costo político por haber atrasado la jubilación, y si ahora sale con un decreto de necesidad de urgencia para hacer un paliativo que tampoco va a cubrir la inflación de las jubilaciones. Pero las jubilaciones se llevan más de la mitad del presupuesto nacional, sobre todo por errores que se cometieron graves en el pasado, ¿no? Y el haber incorporado entre 3 y 4 millones de jubilados no contributivos que nunca habían aportado, determinó que el sistema jubilatorio, que ya estaba colapsado, terminara en el estado espantoso en el que se encuentra en este momento. Sí. Entonces, son todas contradicciones. Es decir, no se puede decir, vamos a mantener el valor del poder de los jubilados, y por el otro lado saber que el presupuesto no alcanza,
para cumplir con ese objetivo, y por lo tanto hay que dar un aumento a los jubilados que no alcanza a cubrir la inflación. De hecho, se están utilizando dos parámetros, que son el promedio de los aumentos de las remuneraciones registradas del año y la recaudación que se ha hecho. Y los dos mecanismos son contradictorios. Primero, los aumentos de salarios se sabe que todos han sido inferiores a la inflación por efecto de la paralización de la economía. Segundo, el efecto, el haber contemplado la recaudación es otro dato engañoso, porque también la recaudación se deterioró por decisiones del propio gobierno de condonar las aportes y contribuciones. Como esto es una sábana corta, si uno restringe los ingresos vinculados con el sistema jubilatorio, lo que tiene que decir abiertamente es que no hay ninguna posibilidad de actualizar los haberes jubilatorios con la inflación y que se va a hacer lo que se pueda. Esto es lo que habría que decir. Políticamente inconveniente, pero es real. Y por el otro lado, si no se siguen con las demás medidas, o sea, además del ATP, en los dos aspectos que mencioné, sí, el repro que tenga un valor sustitutivo, no lo tiene, porque el repro tiene un tope de 9.000 pesos. Sí. 9.000 pesos hoy en la remuneración promedio de la actividad de servicios y comercial, que está en torno de entre los 50 y los 60.000 pesos, es menos del 20%. Entonces es una ayuda que no tiene ningún valor a los fines de darle resistencia a las empresas que necesitan, reitero, resistir los 2 meses que quedan de fin de año, que hay muy poquitas actividades que han tenido algún proceso de reactivación, y los primeros 6 meses del año que viene, que van a ser 6 meses muy difíciles. Entonces, ha sido totalmente inoportuno terminar con estos beneficios y no reemplazarlos. Y después, 2 elementos que se agregaron es el otorgamiento de créditos para el pago de salarios. Este es endeudar más a las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas están pagando subsidios, no están facturando, por lo tanto han mantenido la fuente de trabajo porque está prohibido despedir. Tampoco podrían despedir, porque despedir con la doble indemnización significa pagar una indemnización que las empresas no están en condiciones de pagar ni de financiar. Así que no despedir. La doble indemnización, la supresión de la ATP, el reemplazo por un repro insuficiente y el no tener otras medidas que ayuden a esta transición. Y bueno, yo creo que el gobierno va a tener que revisar este paquete, porque este paquete nos va a colocar a las empresas en un estado absolutamente límite y se van a caer. Ya se cayeron entre 150 y 200.000 empresas de distintos tamaños, se van a caer otros 150.000, y entonces sí vamos a pasar del 50 al 60% del nivel de pobreza. Ya estamos en el 50%, y estamos en más del 50% de economía clandestina, o sea, que economía que no está registrada. O sea, les he demostrado también que ha sido totalmente ineficiente para enfrentar la situación de todo lo que es la clandestinidad en la evasión, ¿no? Totalmente. ¿Por qué los gobiernos, Julián, siguen insistiendo en prohibiciones y en imponer una doble indemnización, sabiendo que eso en definitiva termina en detrimento de la contratación, ¿no? A mí se me ocurría el ejemplo de Estados Unidos, donde tanto el empleador como el empleado son bastante libres para decidir cuándo iniciar y cuándo finalizar una relación laboral. Eso hace que la gente circule, digamos, que todo vaya fluyendo y siempre haya demanda y siempre haya oferta. Acá, una vez que uno pierde un empleo, lamentablemente no sabe cuándo lo va a poder recuperar. Bueno, para que haya un sistema como el que existe en Estados Unidos, tiene que haber un buen seguro de desempleo. Nuestro seguro de desempleo es calamitoso. Primero, que hay muchos requisitos para poder acceder al seguro de desempleo, y uno de ellos es que tiene que haber un despido sin causa, que está prohibido. Sí. Con lo cual, si la persona pierde el empleo por efecto de un acuerdo o por efecto de que la empresa está en estado terminal, no puede acceder al seguro de desempleo. Entonces, si nosotros reformuláramos el seguro de desempleo que represente una cantidad de dinero que sirva para la supervivencia de la empresa, que a su vez tenga un sistema de reconversión laboral como el que hay en Estados Unidos y en la mayoría de los países de Europa,
que entrenan a las personas en los lugares donde hay más demanda, y entonces le amplían su posibilidad de volver a trabajar, y en lugar de eso pagamos un subsidio y la gente se queda en su casa cobrando el subsidio sin hacer ningún tipo de contraprestación, y bueno, entramos en lugar de estar en un círculo virtuoso que permite a la persona, a través del seguro de desempleo, volver a reinsertarse. Lo que estamos haciendo es fomentando que haya cada vez más personas subsidiadas que no tengan ningún interés por volver al empleo y que, por supuesto, se quedan sumidas en un estado de pobreza y de abandono que tampoco es posible controlar después, porque se convierte en un mecanismo de exclusión que hace que la persona esté tan lejos del mercado que después no se pueda reinsertar. Así que estamos nosotros centrados en un círculo absolutamente vicioso, y este gobierno ha mantenido esa postura de fomentar la falta de cultura con el trabajo. Fíjense qué curiosidad. En este momento hay alrededor de 12.000 a 13.000 puestos de trabajo requeridos por la industria vinculada con los servicios de computación, con la informática, con todo lo que son las empresas, los unicornios, las empresas que buscan gente que esté vinculado con las nuevas tecnologías. Con el desarrollo de software. 13.000 puestos de trabajo que no se pueden cubrir, porque curiosamente la gente no está preparada para eso. Lo hubiesen estado si en nuestro sistema de desempleo la persona que se queda desocupada ni bien sale del empleo que tenía antes, la colocan dentro de un curso de informática, en 3 meses, 4 meses esa persona está en condiciones de manejar una computadora como el mejor, porque además la capacitación en informática es de corto plazo, después requiere de sus sucesivas actualizaciones, pero el arranque se logra perfectamente con un muy buen nivel de capacitación en 3 meses. Bueno, no tenemos nosotros, tenemos 8 millones, 9 millones, casi 10 millones de planes sociales y de subsidios, y ningún plan, salvo la provincia de San Luis y salvo algunos planes que tiene el Ministerio de Trabajo de la Nación, no tenemos ningún plan de reinserción laboral. Entonces, son todas incongruencias. Si nosotros seguimos fomentando los subsidios, no vamos a salir de esto y vamos a seguir fomentando el empobrecimiento en un Estado que obviamente ya está agotado, no tiene reservas en el Banco Central, no tiene crédito, pudo diferir deuda, pero el diferimiento se puede quedar en la nada si no conseguimos capital de trabajo. El capital de trabajo no llega porque las empresas dicen en este escenario que los riesgos que voy a seguir corriendo van a ir aumentando. La cantidad de gente que se haya ido del país con posibilidades de tener alguna otra alternativa, o que ha cruzado el charco y se instaló en Uruguay para no estar bajo la órbita de la persecución que hace la AFIP de las personas que tienen recursos. Entonces, el resultado final es que la Argentina se va a ir ahogando, se va a ir quedando sin aire, y no va a haber, cada vez los remedios son más dramáticos y más profundos para poder salir de la crisis, ¿no? Julián, se habla mucho de bajar las cargas sociales como si fuera la fórmula mágica, pero en realidad la carga social está compuesta por cuestiones básicas como la salud, la jubilación, los seguros. ¿Cuál es el componente del costo de nuestras cargas sociales que hace que seamos más caros que países como, por ejemplo, México o Brasil? ¿Por qué no se puede bajar esto? Porque obviamente no podemos dejar a los trabajadores sin salud, sin jubilación y sin seguros. Bueno, primero, no quiero ser reiterativo, pero en realidad en nuestro régimen jubilatorio deberían solamente estar jubilados las personas que contribuyeron toda su vida, como fue mi caso. Totalmente. Durante más de 30 años, yo contribuí con casi 40 años al sistema, pagando mi jubilación como autónomo y también sufriendo las deducciones en todas las actividades en donde trabajaba en relación de dependencia, fundamentalmente como profesor en la universidad. Con lo cual yo pagué con creces mi derecho a estar jubilado. Pero en el sistema que representa 56, casi 57%
del presupuesto nacional, se incorporó más de un tercio del grupo de los jubilados que no contribuyeron nunca. Y que es más, se los incorporó al sistema pagando la moratoria con la misma jubilación, con lo cual la persona no hacía ningún esfuerzo económico, sino que había una ecuación según la cual la persona pagaba la moratoria con la jubilación que le estaba cobrando de la jubilación inicial, que eran, si no recuerdo mal, 2.500 pesos. El gobierno se quedaba con un tercio, que era la moratoria, hasta que terminaba la moratoria. Cuando terminaba la moratoria se quedaba con una jubilación mínima completa, como es el caso de ahora, que hay 4 millones de personas que han ingresado al sistema jubilatorio sin haber aportado nunca. Entonces, si seguimos haciendo ese tipo de cosas, siguen, por ejemplo, creciendo las pensiones graciables, seguimos manteniendo un sistema jubilatorio que está totalmente destruido, seguimos mintiéndole a los jubilados por razones políticas y decirles que vamos a indexar la jubilación, y todos los momentos que se hace el ajuste, se ajuste menos por la inflación. Entonces, nuestros impuestos al trabajo son los impuestos más caros del planeta. ¿Cuáles son las razones? Dos. Primero, la economía negra. Hoy supera el 50% de la economía del país. Sí. Y eso demuestra también que el Estado, que ha mejorado considerablemente su estructura interna, informatizándose, despapelizándose, ha sido ineficiente para perseguir a los que evaden la jubilación. Y los evasores de la jubilación no son pequeños evasores. El pequeño evasor no cuenta acá. Acá los grandes evasores son los que cuentan, y son verdaderamente fortuna la de los evasores, sobre todo en algunas actividades en donde los controles son muy difíciles de cruzar para poder hacer el seguimiento. Entonces, economía clandestina y el impuestos y cargas sociales las más altas del planeta, y por lo tanto utilizadas en forma ineficiente. Yo estoy pagando con mi jubilación y con mi sueldo en blanco otro grupo de personas que todo el tiempo están cobrando en negro y no están pagando nada. Entonces, también eso está conspirando contra la posibilidad de que la Argentina encuentre un equilibrio. ¿Por qué? Porque el gobierno sale a cazar al zoológico, va solamente contra las personas que están pagando los impuestos y agobiándolas cada vez con más impuestos, con lo cual están impidiendo la inversión. Yo pensaría muchas veces de aumentar el tamaño de mi estudio, del tamaño que tengo actualmente, sabiendo que cada vez que yo crezco tengo que descontar 40% de impuestos, 10 o 15% de cargas sociales, y por lo tanto más de la mitad de lo que yo facturo se lo lleva al Estado. Y con la otra mitad tengo que hacer todo lo que tengo que atender, o sea, atender los sueldos, atender los alquileres, los gastos fijos y las demás cosas que tiene que gastar el estudio. Entonces, ¿qué país puede resistir en ese esquema? Ninguno. Ninguno, totalmente. Si el gobierno no toma conciencia de esto y no empieza a hacer una armonización, nadie va a invertir en la Argentina. El único que mantiene las inversiones es el que no se puede ir. Si yo tengo un hotel 5 estrellas en Retiro, que me costó varios millones de dólares instalar, ¿cómo hago para irme? Bueno, puede ser que me vaya, grandes empresas. LAN se fue y tenía 2.000 personas trabajando en la Argentina directas y otras 10.000 personas indirectas, y se fue. Y así se van a empezar. Cuando se llega a un determinado extremo, las empresas se van, y no se van lejos, se van a un vecino. Dice, ¿cómo se fue a Perú? ¿Cómo se fue a Uruguay? ¿Cómo se fue a Chile? Y bueno, se fueron a lugares donde las condiciones eran más adecuadas, eran más equitativas, los impuestos al trabajo eran más bajos, los impuestos directos eran más bajos, y donde se premia el éxito. Acá en la Argentina el éxito sufre todo tipo de castigos. Eso es insólito. Está mal visto, de hecho, ¿no? Bueno, los comentarios del presidente de la Nación sobre la meritocracia, la verdad que por lo menos producen angustia. Es decir, que el que se desenvuelve mejor no deba recibir un premio, es estar en el mundo al revés, ¿no? Es decir, todos somos iguales en cuanto a los derechos.
organizaciones que se destacan más que otras, esas tienen que tener el beneplácito de la sociedad y tienen que tener incentivos y premios, y no la crítica. O sea, hoy ganar dinero en Argentina es ser semidelincuente, no sé qué calificativo hacer para ver por qué se está en un proceso de esas características, además de todo lo que es la política en sí misma, que es impresentable, ¿no? O sea, hoy no se puede escuchar a ninguno ni al oficialismo ni a la oposición, todos mienten. Entonces, y cuando se hacen cargo del gobierno, vuelven a cometer los mismos errores o los agravan. Entonces, estamos en un momento clave en donde hay que tomar decisiones muy importantes. Hay que bajar los impuestos, hay que bajar las cargas sociales, hay que extender los controles, hay que bancarizar todo el sistema para que nadie se escape de la economía blanca y pague sus impuestos, pero hay que también premiar al que cumple y no castigarlo. Si lo seguimos castigando, nadie va a invertir en la Argentina. Nadie en este momento quiere invertir en la Argentina, salvo aquel que no tiene otra alternativa porque está enraizado, como pongo el ejemplo, tengo un hotel gigantesco en unas zonas céntricas, no lo puedo despegar y plantar en otro lado, lo tengo que bancar porque está ahí, y está la gente y está todo el resto de la actividad. Y si a ese encima también lo castigo, y bueno, se va a terminar agotando y va a decir, bueno, arréglense con el hotel, te lo regalo y me voy. Lo que hizo lo que hicieron varias empresas que ya decidieron irse, como el caso de recientemente vendió la empresa a un grupo argentino. Afortunadamente hay un grupo argentino que lo va a administrar. Eso es muy alentador, pero bueno, tomaron un riesgo enorme porque no se sabe muy bien qué va a pasar con la economía, ¿no? Una economía que está herida de muerte y que no hay horizonte positivo que a uno le cambie el temperamento, ¿no? Tal cual. Muchas gracias, Julián, un placer escucharlo, ¿eh? No, al contrario, y bueno, estemos en contacto. Para mí también es un placer estar con ustedes y escuchar con todas las preguntas que se han hecho con mucha transparencia y con mucha claridad. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima, ¿eh?